Estimados hermanos, les saludo en el nombre del Señor y les doy la bienvenida a este culto matutino del día domingo. El Señor ha sido con nosotros, el Señor ha estado con nosotros durante todo este tiempo y le agradecemos por sus muchas bendiciones. Y hoy día vamos a celebrar un día especial porque celebramos el aniversario de nuestra iglesia. Por lo tanto, hay mucha gratitud en nuestros corazones. Y nuestro hermano Manasés, diácono de nuestra iglesia, él tendrá una oración de gratitud al Señor. Así que les invito a inclinar sus rostros y orar. Oremos, hermanos, inclinando nuestros rostros. Bendito Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos, Señor, y te damos gracias en este día, Padre, por todas y cada una de las bendiciones que tú has derramado sobre tus hijos, a través, Señor, de todo el mundo. Y en especial, Señor, queremos darte gracias por nuestra congregación, por nuestra iglesia, por el trabajo, Señor, que ella está haciendo en ese lugar que tú le pusiste allí. Un lugar, Señor, en donde se predica tu palabra, en donde, Señor, por los años que allí está, sin duda, son muchos los que han escuchado tu palabra. Agradecemos, Señor, a través del tiempo, todos los siervos que tú llamaste para que estén pastoreando esta hermosa iglesia. Damos gracias por el equipo pastoral actual, por el pastor Edgardo, por el pastor Israel, por el pastor Mauricio, y por todo el liderazgo de la obra, Señor, ahí en nuestra iglesia, por los ministerios, por los diáconos, por los que trabajan con niños, por los que trabajan con jóvenes. Por cada uno de ellos, Señor, te damos gracias y te pedimos que tú le llenes de tu santa unción para que cada trabajo que se haga, Padre, se haga en tu nombre y con la ayuda de el Santo Espíritu que tú nos entregaste a todos. Gracias, Señor, por los jóvenes. Gracias por los niños. Los niños son tuyos, dice tu palabra, Padre. Dejad los niños, venid a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Oramos por ellos, Padre, para que sean enseñados conforme a tu palabra, para que nada ni nadie, Señor, pueda distorsionar, Señor, sus mentes inocentes, sino sea llenada, Padre, con tu palabra, con esa palabra, Señor, que es poderosa, con esa palabra, Señor, que cambia a las personas y que forma hombres y mujeres útiles, no solo a ti, Padre, sino también a la sociedad en la que vivimos. Gracias te damos por nuestra iglesia y por todos los años que ella está formando personas, que está enseñando tu palabra, que está, Padre, iluminando, Señor, como esa luz, como ese faro que muestra el camino, Señor, a la vida eterna. Gracias, Señor. Oramos en el santo y bendito nombre de Jesús. Amén. Hola mis hermanos, muy buenos días. Les saludo en el nombre del Señor. Feliz de compartir en este día tan especial en que como cristianos nos reunimos para escuchar y leer su palabra. En el día del Señor. Leeremos a continuación en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, del 1 al 19, la conversión de un hombre que después de ser el mayor oponente a la iglesia, se convirtió en su más grande defensor. Me refiero en el libro de los Hechos, capítulo 9, del 1 al 19, del cual daremos lectura en este momento. Dice así: conversión de Pablo. Saulo, respirando aún amenazas sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo.
y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.
Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Amén.
Como cada domingo, la escuela dominical se hace presente y es importante que los niños se instruyan en la palabra del Señor. Por lo tanto, ahora daremos paso a esta hermosa oportunidad que tienen nuestras hermanas y hermanos de poder enseñar a nuestros niños en el Evangelio. Que el Señor les bendiga. ¿Con qué te vistes en la mañana cuando te despiertas? ¿Sabes que la Biblia nos dice que nosotros tenemos que vestirnos con humildad, con paciencia y con amor? Laura y Susana eran dos hermanitas que les gustaba jugar mucho a vestirse de princesas. A Laura le gustaba vestirse con un vestido rosado y con una corona, así como la que tú ves ahí. Y a Susana le gustaba el vestido morado y le gustaba ponerse collares. Ellas eran muy buenas hermanas, les gustaba mucho jugar juntas, pero también se peleaban. Pero siempre se ponían en la buena antes de que llegara la noche, para que así no se durmieran peleadas. David, que era su hermano también, a él le gustaba más jugar con trenes o salir a jugar a la pelota con sus amigos. Un día, en la tarde, el papá le dijo que Laura se demoraba demasiado en levantarse, así que si en la mañana demoraba otra vez en salir y no era la primera en salir por la puerta para ir al colegio, entonces sería castigada. Susana y David, que estaban escuchando la conversación del papá con Laura, ¿qué crees tú que pensaron? ¿Se sintieron felices porque Laura iba a ser castigada? ¿Qué harías tú? Pues bien, ellos no se sintieron felices porque Laura iba a ser castigada, sino que idearon un plan. Entonces, a la mañana siguiente, cuando la mamá los fue a despertar para ir al colegio, Susana se escondió. Ya estaba vestida y preparada, pero anduvo escondiéndose por toda la casa para que la mamá no la encontrara. Y David le dijo: no, mamá, yo quiero quedarme 10 minutos más en la cama. Esto lo hicieron porque sabían que a Laura le costaba mucho levantarse. Entonces, ellos hicieron que Laura fuera la primera en prepararse y en salir por la puerta para que ella no fuera castigada. Cuando el papá llegó en la tarde y la mamá le contó lo que había sucedido, Laura, le dijo: papá, yo fui la primera en salir por la puerta. Sí, le dijo la mamá, pero la mamá le contó al papá por qué había sido ella la primera en salir por la puerta. Porque David había quedado más tiempo en la cama y porque Susana se anduvo escondiendo por toda la casa para que la mamá no la encontrara. Así que el papá le dijo a Laura: ¿le agradeciste a tus hermanos? Porque ellos mostraron mucho amor por ti y te cuidaron y te ayudaron a que tú fueras la primera en salir. No, dijo Laura. Así que fue y le agradeció a sus hermanos. Y le agradeció a sus hermanos con un enorme abrazo a Susana, pero David le dijo que no, que él no quería abrazos de niño. Pero de todas maneras, ellos eran muy unidos. Ellos se amaban mucho. ¿Y te acuerdas que nosotros te había dicho yo al principio que nosotros teníamos que vestirnos de amor? Porque la Biblia nos dice, aquí en Colosenses 3, 12
y 13 dice así: a ustedes Dios los amó y los eligió para que sean su pueblo santo. Por eso vivan siempre con compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Pero lo más importante de todo es que se amen unos a otros, porque el amor es lo que los mantiene perfectamente unidos. Nosotros, los que hemos creído en Cristo, formamos lo que se llama la iglesia. Y la iglesia que hemos estado estudiando y que estaba en Jerusalén tenía esta característica: era muy unida, era una iglesia muy especial. La iglesia somos todos los que hemos nacido de nuevo, todos los que creemos en Cristo. Y todos los que creemos en Cristo nos llamamos hijos de Dios. La Biblia dice en Juan 1:12, pero a los que creyeron, a los que aceptaron y creyeron en Él, les dio derechos de ser hijos de Dios. Entonces, ¿de quién somos hijos? Somos hijos de Dios. La iglesia en Jerusalén, que es la que nosotros hemos estado conversando, tenía algunas características bien importantes. Y eso significaba, por ejemplo, que nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que compartían. La iglesia estaba formada por todas las personas, ¿cierto? Entonces, las personas llevaban lo que ellos vendían y o lo que ellos, ¿cómo se llama esto? Recibían, lo llevaban a la iglesia. Y ahí habían personas, como por ejemplo Esteban, que también lo conocimos, que repartían según las necesidades, o sea, según lo que necesitara cada persona. Esas personas repartían. También la iglesia era muy unida para perseverar en la doctrina. Ellos perseveraban en la doctrina. ¿Qué significa perseverar? Perseverar significa, cuando tú te propones algo, ser firme para alcanzar ese objetivo. Como por ejemplo, un objetivo puede ser que tú quieras mejorar tus calificaciones. Entonces, tú vas a hacer todo lo posible por mejorar tus calificaciones. Pero también significa que si tú tienes algún problema, no te dejes vencer y sigas adelante. Tú continúa. Recuerda que Dios está contigo para ayudarte. La Biblia dice que Dios es nuestro ayudador y te ayuda para darte la fuerza para que tú sigas adelante y logres aquello que tú te has propuesto. Eso significa perseverar. Y ellos perseveraban también unidos en la doctrina. Es decir, también ellos estaban escuchando a los apóstoles lo que ellos predicaban acerca de Jesús. También perseveraban en la comunión. La comunión viene del griego koinonia, koinos, tener las cosas en común. Pero no solo significa tener las cosas en común, sino que tenían un solo corazón. Es decir, había mucho amor entre ellos y ellos se consideraban en un solo corazón. Imagínate lo maravilloso que significa hacer eso. Por eso comían juntos, con alegría, decía la Biblia, y sencillez de corazón. A ellos les gustaba mucho estar juntos y compartir. Bueno, nosotros no lo hemos podido hacer por el COVID-19, pero nosotros también compartimos en nuestras iglesias. Cuando estamos juntos también compartimos en el templo,
porque acuérdate que la iglesia somos nosotros. Perseveraban en la Santa Cena, es decir, ellos también recordaban la muerte y resurrección de Jesús. Acuérdate que la Santa Cena representa a Cristo, es decir, representa la muerte y la resurrección de Cristo, que Él dio toda su sangre por nosotros, para que nosotros no tuviéramos que sufrir el castigo del pecado. Y recuerda que el castigo del pecado es la muerte, pero no la muerte como nosotros la conocemos, es la muerte como la expulsión de la presencia de Dios. Para que nosotros no tuviéramos que sufrir el castigo del pecado, Jesús murió por nosotros, pero Él también resucitó y ahora está con su Padre en el cielo. Y nosotros, por medio de Él, podemos llamarnos hijos de Dios, si hemos creído y recibido a Cristo como nuestro Salvador. Si no lo hemos hecho, entonces yo te invito a que tú lo puedas hacer, para que así puedas ser un hijo de Dios. Ellos también perseveraban en la Santa Cena. Perseveraban en las oraciones. Era una iglesia que oraba mucho. Recuerda que a Pedro, ellos estaban orando cuando Pedro fue rescatado por el ángel. Por eso también ellos perseveraban en las oraciones, es decir, ellos estaban siempre orando. Era muy importante para ellos estar juntos orando. Tenían todo en común. Así, entre ellos no había nadie que necesitara algo, sino que ellos sabían cuando alguien necesitaba algo y estaban ahí para apoyarlo. Llevaban las cosas que ellos tenían, o lo que vendían o lo que recibían, y lo entregaban. Y así podían todos tener lo que necesitaban. También predicaban a Cristo y bautizaban a las personas también en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Entonces también los bautizaban. Y las personas también recibían al Espíritu Santo, quien venía a vivir con ellos para ayudarles a crecer. Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Tenían un corazón. Así dice la Biblia. Y además, ellos enviaron a unos pocos a ser misioneros. ¿Recuerdas lo que era un misionero? Aquel que contaba todos los días como un trabajo acerca de Cristo. De ahí salieron los primeros misioneros. Y esos misioneros son los que han llevado el Evangelio, es decir, la vida de Cristo a todos nosotros, y por eso nosotros podemos ser hijos de Dios. De esa iglesia salieron los misioneros a todo el mundo a predicar el Evangelio. Esa es la iglesia que hemos estado estudiando. Espero que esta semana sea una semana muy buena para ti. Que Dios te bendiga mucho y nos vemos la próxima semana. Recuerda que la iglesia de Cristo tiene un solo corazón. Chao.
Por instrucción del misionero escocés Guillermo MacDonald, Juan Domingo Álvarez llegó en el mes de febrero de 1914 a Temuco y ese mismo día hizo el primer culto de lo que sería unos meses después la Iglesia Bautista de Temuco. Durante sus 107 años de existencia, la Iglesia ha tenido 12 pastores principales, 7 de los cuales fueron misioneros extranjeros. Además, varios pastores colaboraron como asociados o copastores. Se han construido 2 templos durante su existencia ubicados en la misma propiedad. El primero fue inaugurado en 1921 y el segundo en el año 1948. Durante los años de existencia, la primera iglesia siempre ha tenido un espíritu misionero que ha permitido que sea la madre de más de 25 obras misioneras en toda la región, 14 de ellas en Temuco, muchos de los cuales se constituyeron en iglesias que aún existen hoy. Desde muy temprano, en los años 20, se destacaron algunos ministerios dentro de la congregación, tales como la organización de las señoras y de las señoritas, para apoyar la obra entre las mujeres y los niños y preocuparse de otras tareas espirituales y domésticas. Otro aspecto que se ha destacado desde aquella época es la música, especialmente de índole coral, cuyo desarrollo fue fuertemente apoyado por el profesorado del Colegio Bautista en esos primeros años. También la enseñanza siempre tenía un importante lugar en el trabajo de la Iglesia, que llegó a tener en algún momento una escuela dominical para niños, jóvenes y adultos de alrededor de 300 alumnos. Además, se realizaban grandes escuelas bíblicas de vacaciones en el templo y en las misiones, apoyadas por las señoritas y las señoras de la Iglesia. La Unión de Jóvenes también se organizó en los años 20 y durante la misma época se hace mención por primera vez de un diácono en la congregación. Desde aquel tiempo, la Iglesia ha sido bendecido por la participación de muchos dedicados hermanos y hermanas, y un buen número de familias cuyos miembros han contribuido plenamente a su crecimiento. La congregación ha participado en varios ministerios a grupos especiales, tales como un hogar para infantes abandonados, un hogar de ancianas, una agrupación de personas ciegas y más reciente con nuestros hermanos sordos. Muchos y grandes esfuerzos evangelísticos han sido en el pasado los responsables de la salvación de muchas personas. Un buen número de personas que han conocido al Señor en la primera iglesia han respondido al llamado del Señor a prepararse y trabajar en ministerios especiales, como el pastorado, la educación teológica y otros ministerios. No podemos terminar este pequeño resumen de la larga historia de la primera iglesia bautista de Temuco sin referirnos a las palabras del profeta Samuel en el tan conocido pasaje de 1 de Samuel 7:12, cuando Dios dio la victoria a Israel sobre los filisteos. Ebenezer, que quiere decir hasta aquí nos ayudó Jehová. Que Dios nos dé muchas más victorias y nos ayude a avanzar en la propagación del Evangelio en este lugar y a través de todo el mundo. Que el Señor les bendiga. Hechos 12, del 6 al 19. Pedro es librado de la cárcel. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas,
y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: «Levántate pronto». Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: «Cíñete y átate las sandalias». Y lo hizo así. Y le dijo: «Envuélvete en tu manto y sígueme». Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda puerta, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: «Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba». Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: «¿Estás loca?». Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: «Es su ángel». Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndole con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: «Haced saber esto a Jacobo y a los hermanos», y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Que el Señor bendiga su palabra.
durante todo este tiempo que hemos estado en pandemia, ha sido muy importante la cooperación, la ayuda de los jóvenes de nuestra iglesia. Ellos han estado presentes en cada instante, con las grabaciones, con la dirección de los cultos. Ha sido muy interesante su trabajo, el cual le agradecemos. Y en esta mañana vamos a compartir una alabanza con el grupo de alabanza. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Buenos días, hermanos. Hoy día vamos a hacer algo especial por ser el culto de aniversario de la iglesia y estamos aquí reunidos para cantar el Popurrí. Alabaré. Alababan al Señor, unos oraban, otros cantaban, y todos alababan al Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Los hijos del Sion se gozarán.
hay poder en Jesús. La lectura de la palabra de Dios esta mañana se encuentra en Hechos capítulo 11 del versículo 19 al versículo número 30. La lectura de hoy lleva por título La iglesia en Antioquía. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie en la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre, de Ceriné, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Sin duda, con el pasar del tiempo, han habido muchas bendiciones en nuestra iglesia. Y una bendición grande que tenemos nosotros en este instante es tener en medio nuestro a la hermana Nelly Rivas. Ella, una persona fiel a su Señor durante mucho tiempo, y hoy nos dirige en oración, dando gracias y pidiendo por el mensaje de esta mañana. Que el Señor le bendiga, mi hermano. Oremos, hermanos. Padre nuestro, dueño y Señor de la tierra y el universo, sustentador de toda tu creación, todopoderoso Señor, y sobre todo, Padre nuestro. En esta tarde, en esta mañana, venimos ante tu presencia para decirte gracias, Padre, para honrar tu nombre, para manifestarte, Señor, cuán humildes somos y pequeños, y reconocemos que desde tu inescrutable grandeza, tú nos oyes, nos escuchas, nos atiendes a nuestras quejas, a nuestros clamores, a nuestras necesidades. Gracias, Señor, gracias por tu precioso amor con nosotros. Señor amado, tenemos tantas cosas por qué agradecerte y tenemos tanto por qué buscarte, porque estamos viviendo momentos difíciles y queremos ser realmente fieles testigos tuyos en este mundo que nos tocó vivir. Y en estos días en que recordamos el aniversario de la Iglesia, también emocionadamente te pedimos, Señor, y te damos gracias por aquellos que nos precedieron y se esforzaron en formar la primera pequeña iglesia bautista de Temuco. Los años han pasado, Señor, hemos crecido en número, esperamos haber crecido también
en conocimiento, en sabiduría, en entrega, en poder llevar y sembrar tu mensaje de verdad y de esperanza. Gracias, Señor, por este privilegio que nos has dado. Te rogamos, sí, primeramente, que nos perdones si no hemos hecho todo lo que debiéramos. Y que, Señor, con lo poco que hayamos hecho, haya frutos que te agraden. Y ahora, Señor, te rogamos que refuerces la fuerza de cada uno, que bendigas a los que nos dirigen y que todos podamos hacerlo mucho más, con más valor, con más sabiduría, más atentos a la necesidad del mundo, con mucho más responsabilidad y testimonio. Bendice, Señor, y ten misericordia de nuestra iglesia, y tu mano de amor esté siempre dirigiendo todo lo que hagamos. Y ahora, Padre nuestro, te rogamos que el mensaje de esta mañana pueda ser dirigido por ti, sea tu palabra, que nos edifique, que nos fortalezca, que nos ayude a cumplir mejor el plan tuyo para el mundo y para nuestras vidas. En el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, hermanas, amigos, en un día muy especial como el día de hoy, cuando nuestra amada iglesia está celebrando un aniversario más, les saludo en el amor del Señor. Gracias al Señor por el lindo culto que ya hemos tenido hasta este minuto, y ahora nos detenemos a los pies del Maestro para seguir aprendiendo de Él, pero también para seguir incorporando esas enseñanzas a nuestra vida. Oremos. Padre, nos sentimos honrados, bendecidos por ser tus hijos, por ser parte de un reino que tiene trascendencias eternas. Gracias por la maravillosa experiencia de vivir el Evangelio. Y gracias también porque tú nos motivas a que en este tiempo nosotros sigamos predicando, enseñando tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos, hermanas, amigos que ven este culto, para que todos seamos edificados por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hoy día estamos celebrando un nuevo aniversario de nuestra iglesia. 1914-2021. La base bíblica está en la palabra del Señor, pero específicamente hoy día quiero hacer una especie de resumen de los mensajes, de las enseñanzas ya predicadas, pero en un contexto más bien de una aplicación. Quiero interactuar con ustedes un poquito en este culto. Junto con saludarles a cada uno de ustedes en este nuevo aniversario de estos 107 años predicando el Evangelio de Jesucristo, les invito entonces a seguir aprendiendo del Cristo de los Hechos. Como nos hemos propuesto durante este año como iglesia, estudiar y conocer, con el objetivo de conocer más de Cristo, pero de encarnar de la misma manera que la iglesia primitiva a Cristo en toda nuestra manera de ser y toda nuestra manera de vivir, con el objetivo de que recuperemos esa pasión, esa visión, esa mística, esa práctica y ese fuego evangelístico y misionero que tenía la naciente iglesia. Y de esta forma mirar el mundo de hoy con los ojos de Jesús. ¿Qué hemos aprendido hasta ahora sobre la iglesia primitiva? Cada uno de ustedes es responsable de este aprendizaje. Pero una de las cosas que me llama la atención es que Cristo prometió algo muy interesante. Él le había dicho a sus discípulos varias cosas en relación al Espíritu Santo. Él le dice: no os dejaré huérfanos, vendré otra vez. Y ese no dejarnos huérfanos significa que Él iba a enviar un consolador.
el Espíritu Santo, quien nos guiaría hacia toda la verdad, porque iba a tomar de lo de Cristo, de las enseñanzas de Cristo, para que la iglesia se siguiera edificando en ella. Entonces, la iglesia primitiva nace en el poder del Espíritu Santo. Y nace a partir de ese gran evento maravilloso de allí de Pentecostés, donde el Espíritu Santo es derramado, ¿no es cierto?, de manera muy especial sobre los discípulos, de tal manera que estos predicaban en los diferentes idiomas, para que toda la gente que estaba allí conociese de la palabra del Señor. Entonces, una de las cosas que es muy importante que tenemos que aprender es que una iglesia empoderada con el Espíritu Santo, nada la puede detener. Y esa es una de las cosas que hemos aprendido hasta aquí. La dirección del Espíritu Santo. Como ya hemos dicho y hemos visto, el Espíritu Santo juega un rol muy importante en el inicio, en la formación, en el desarrollo y en la visión misionera de la iglesia primitiva, en la visión de los apóstoles y de los misioneros. Lucas le da un énfasis muy grande y una importancia muy grande a la dirección del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué? Porque naturalmente una iglesia que está empoderada con el Espíritu Santo va a tener una clara visión de lo que Cristo quiere hacer, porque Cristo había dicho, tomará de lo mío y os lo hará saber. Cuando uno mira el accionar de la iglesia, uno también ve a Dios actuando de manera muy fuerte. Una de las cosas que me llamó mucho la atención, lo severo que fue Dios frente a la mentira, frente al engaño. Y cuando Ananías y Zafira pretendieron engañar a Dios, ¿no es cierto?, creyendo que al engañar a Pedro no se iba a dar cuenta, pero la palabra del Señor es tan clara, es tan precisa, cuando Pedro le dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Y en otra parte dice, no has engañado a los hombres, sino que al Espíritu Santo. Entonces, cuando hay engaño, cuando hay mentira, Dios es severo. Fue muy severo. Fue muy severo cuando Herodes quiso, ¿no es cierto?, usurpar la gloria de Dios, cuando él allí aparece en medio de la multitud y el sol brillaba sobre sus vestidos y la gente se admiró y dijo, voz de Dios, cuando no era voz de Dios. Y como él no dijo nada, él, digamos, recibió esos halagos, inmediatamente dice que el ángel del Señor fue severo para con él y murió comido de gusanos. Entonces el Cristo de los Hechos, el Dios de los Hechos, el Espíritu Santo que se movía en la iglesia primitiva, es un Dios severo. Y eso no ha cambiado, hermanos. Cuando hay engaños en nosotros, cuando hay mentiras en nosotros, cuando no estamos cumpliendo con la tarea a la cual Dios nos ha llamado, por la cual Dios nos ha redimido, apreciados hermanos y hermanas y amigos, Dios es severo y será muy severo. El Espíritu Santo entonces comienza a hacer su obra, a trabajar, y algunos piensan que este libro de los Hechos debiera llamarse, más que los Hechos de los Apóstoles, debiera llamarse los Hechos del Espíritu Santo. En segundo lugar, el Espíritu Santo preparó el encuentro de las culturas. Cristo había dicho algo muy interesante. Ahí en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. No dice que Dios amó al pueblo judío solamente, Dios amó al mundo, vale decir, a toda su creación. Entonces, cuando Él entrega la gran comisión allí en Mateo capítulo 28, cuando Él dice que debemos predicar la palabra a toda criatura, id, ¿no es cierto?, y hacer discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Espíritu Santo. Eso se ratifica cuando Él dice, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Eso lamentablemente había un grupo dentro de los judíos que se habían convertido. Había un cierto grupo que no quería que el Evangelio alcanzara a las demás culturas. Pero cuando uno ve la acción del Espíritu Santo, ve cómo el Espíritu Santo provocó los encuentros de las culturas. ¿Ya? Dos culturas distanciadas, religiosa y políticamente. La cultura judía y la cultura gentil. Y hay un caso que es muy interesante, que es, como ya lo vimos, el encuentro de Pedro y Cornelio. Pedro así lo reconoce cuando él dice lo siguiente. Entonces Pedro dice, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. En su informe a la iglesia después, Pedro, él dice, y el Espíritu, note bien, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entraron en casa de un varón. En este caso, la escena, como le he dicho, de Cornelio. Entonces el Espíritu Santo provoca el encuentro de estas dos culturas. ¿Ya? La cultura judía no aceptaba a las demás culturas. Y además de no aceptarla, para ellos no era bien visto que los gentiles también conocieran a Jesucristo. Entonces, con este relato, Pedro confirma el accionar soberano de Dios, quien no hace distinción entre judíos y gentiles. A Pedro le costó entenderlo, si no fue fácil, pero Dios se encargó, y a través del Espíritu Santo, ¿no es cierto?, se encarga de direccionarlo hacia el mundo gentil, que en ese minuto era representado por Cornelio. Hoy día, hermanos míos, hay muchos Cornelios que están allí. Hay mucha gente que busca de Dios, lee la Biblia, pero no hay quien les conduzca a los pies de Jesucristo. Por eso hoy día como iglesia, cuando estamos celebrando un nuevo aniversario, debemos estar atentos a esos Cornelios que están buscando de Dios y que necesitan de Dios y que nosotros podamos llevarle el mensaje. Hoy día hay mucha gente que está necesitada, ¿ya? Y debemos también acudir a enfrentar esas necesidades que tiene el mundo de hoy. Entonces, como dije, Pedro confirma el accionar de Dios soberano, que no hace acepción de personas entre judíos y gentiles, porque Cristo vino a dar su vida por todas las personas. Y usted conoce el texto clave, ¿no es cierto?, el corazón del Evangelio, porque de tal manera amó Dios al mundo, y que ha dado a su Hijo unigénito para salvar al mundo, para salvar a todo aquel que en Él cree. Entonces, las reacciones de la gente, cuando Pedro da este informe, ¿no es cierto?, ante las evidencias presentadas por Pedro, y teniendo Pedro como testigos a esos 6 varones, más él eran 7, como les dije en un mensaje o una enseñanza pasada, que el número 7 era muy importante para confirmar algún acuerdo. Pedro con estos 6 varones más él, confirman el accionar de Dios. Entonces la reacción de quienes le habían invitado para enjuiciarlo, dice lo siguiente: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Callaron como un símbolo de testimonio, glorificaron a Dios como un signo de adoración. Todo esto por el mover que el Espíritu Santo estaba provocando en la vida de los apóstoles y en la vida de aquellos que ya de una u otra manera estaban buscando al Señor. Cuando estudiamos el libro Mi experiencia con Dios, ahí aprendimos algo, que Dios siempre está obrando. Dios siempre está obrando en pro de la salvación del mundo. Y lo que yo tengo que hacer es unirme a lo que Dios ya estaba haciendo. Eso es lo que hizo Pedro. Pedro se unió a lo que él ya estaba haciendo en el corazón de Cornelio. Porque Cornelio ya era un hombre que tenía una buena conducta, ¿no es cierto? Era un hombre bueno. Pero un hombre bueno y de buena conducta no significa que sea salvo. Necesitaba un encuentro con Cristo. Y eso lo provocó el Espíritu Santo. Provocó ese encuentro para que Cornelio
conociera a Cristo. Y no solo él, sus parientes y sus amigos, dice. ¿No es cierto? Entonces, hermano, Dios está obrando. Y hay gente buena, amigos nuestros que son buenos, pero no necesariamente son salvos. Y necesitamos, bajo la dirección del Espíritu Santo, estar donde ellos están y hablarles de Cristo. ¿Ya? Entonces, esta palabra que Pedro dice, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada de él todo aquel que le teme y hace justicia. ¿Cuáles fueron las claves, en tercer lugar, del avance del Evangelio? Y cómo este mover direccionado por el Espíritu Santo rompe las barreras hacia el mundo gentil. Y a medida que hemos ido avanzando en el estudio del libro de los Hechos, ¿ya? Y desde el capítulo 8 en adelante, vemos que el evangelismo ya es universal, libre de limitaciones, libre de tradicionalismos, como el judaísmo, ¿no es cierto? Entonces vemos cómo de manera maravillosa el evangelio cruza estas barreras y se predica el evangelio de la gracia al mundo gentil. Y gracias a eso, hoy día nosotros somos partícipes también de esta verdad. Mira, observemos algunas fases importantes cómo el mover del Espíritu hace la obra. Felipe, por orden del Espíritu Santo, le predica a los samaritanos. Así dice Hechos 8, de 5 al 25. Ya Felipe traspasa la barrera judía con los samaritanos. Cristo ya lo había hecho. Ahora, Felipe ratifica lo que Cristo ya había hecho. Pedro obedece, como ya lo hemos visto, al Espíritu Santo y va a casa de Cornelio y le predica el Evangelio. En Antioquía, aunque originalmente los que habían llegado a causa de la persecución solo le predicaban a los judíos, dice la palabra, y ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de la muerte de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. A los gentiles les predican unos varones de Chipre y de Cirene. Dice la palabra, pero había entre ellos unos varones de Chipre y Cirene, los cuales entraron en Antioquía y hablaron también a los griegos anunciando el evangelio de Jesús. No aparecen los nombres, aparecen varones. ¿Ya? Estos varones representan a tantos predicadores anónimos que hoy día hay. Tantos siervos de Dios y siervas de Dios que no están en los libros, no están en las actas de las iglesias, no están en los libros de la historia del cristianismo, no están en los libros de historia del pueblo bautista, pero que han hecho obra en diferentes lugares a través de todo nuestro país, especialmente en los campos. Miren lo maravilloso de todo esto es que antes que el Estado llegara a la cordillera, a la precordillera, a esas culturas nuestras mapuches, ya el Evangelio llegó primero allí, con educación y con medicina y con la palabra del Señor. ¿No es maravilloso esto? Hombres anónimos que no están escritos aquí, pero sí están escritos en el libro de la vida. Entonces estos hombres de Chipre y de Cirene, hombres anónimos que no aparecen sus nombres, pero sí fueron importantes en el establecimiento de la iglesia allí en Antioquía, porque le predicaron, dice, ¿a quiénes? A los gentiles, a los griegos, etcétera, etcétera. Entonces, el mensaje que estos varones predicaban era el Evangelio de Jesucristo. Esta acción por parte de ellos fue confirmada por el Señor, porque dice Hechos 11:21 que la mano del Señor estaba con ellos. Hermanos amados, cuando nosotros hacemos las cosas a la manera de Dios, guiados por Dios, direccionados por su Espíritu Santo, el Señor confirma la obra y provoca crecimiento. Entonces, esta acción de evangelización tiene sus frutos. ¿Cuáles? Dice el Hechos 11:21, y gran número creyó y se convirtió al Señor.
Aquí vemos entonces cómo la iglesia da un paso trascendental en la evangelización mundial y lo hace con personas anónimas, como ya lo dije, sin nombres, solo quedaron registradas sus acciones. Lo mismo pasa hoy. ¿Cuántos hermanos de nuestra propia iglesia en estos 107 años de historia han quedado ahí en el anonimato, pero han hecho un trabajo importante? ¿Qué vamos a decir de estas mujeres de oración? ¿Qué vamos a decir de estas hermanas viudas? Estas mujeres que tienen una pensión muy baja en su fidelidad a Dios, por ejemplo, con la entrega de sus diezmos. Y lo hemos visto en este tiempo de pandemia, que la iglesia no se ha visto afectada en esa área por la fidelidad de tantos hermanos y hermanas nuestras anónimas que entregan sus aportes para el engrandecimiento de la palabra del Señor. ¿Qué vamos a decir de aquellos hermanos de nuestra iglesia que muchas veces resaltamos que de nuestra iglesia han salido pastores, han salido misioneros, han salido hombres en el área política, que han salido al extranjero, etcétera? ¿Qué vamos a decir de nuestros hermanos que hacían el aseo en el templo? De aquellos que se preocupaban de ser guardatemplos, de cuidar los tesoros. ¿Qué vamos a decir de ellos? Acordémonos. ¿Se acuerda usted de alguno de ellos? En el pasado yo no conocí a un hermano que decían que se llamaba Pablito. Yo alcancé a conocer al hermano Omar, un hombre con una carisma muy especial, que siempre con una sonrisa recibía a nuestros hermanos. ¿Qué vamos a decir de ellos? Hombres que trabajaron, que se esforzaron, como nuestro hermano Cipriano, nuestro hermano Osvaldo, y otros tantos que nos hemos olvidado de ellos. Nos ponemos de pie y hacemos un homenaje por estos hermanos y por todos aquellos que iban a las misiones, a levantar las misiones, a entregar el mensaje. Gloria al Señor por ello. Estos se ven reflejados en estos hombres silenciosos, en estos hombres que no aparecen sus nombres, pero sí sus acciones. Entonces, la iglesia, entregando un testimonio efectivo, el testimonio de los efectos positivos del Evangelio, llegó a Jerusalén, de manera que la iglesia envió a un emisario para ver lo que estaba ocurriendo allí en Antioquía. Dice la palabra que llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Bernabé era un hombre sabio. Bernabé era un hombre lleno del Espíritu Santo que exhortó a los nuevos creyentes a la fidelidad. Dice la palabra, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a los que con propósito de corazón permanecieron fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Fíjese los elementos. Lleno del Espíritu Santo y de fe. La sabiduría de Bernabé. Después de ver a los nuevos convertidos, se dio cuenta que él solo podía realizar una parte de esa tarea, pero se dio cuenta que necesitaba que alguien más le ayudara. ¿Y qué es lo que hizo? Dice que Bernabé fue a Tarso a buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Aquí hay dos cosas muy importantes. Trajo a Saulo. Saulo todavía era cuestionado. No se olvide que Saulo era perseguidor de la iglesia. Pero Saulo era cuestionado. Le costaba entrar en ambiente. La gente no le creía. Y Bernabé, como un padre espiritual, lo trajo, lo condujo, lo enseñó, lo introdujo dentro de la iglesia. Pablo era un hombre con mucho conocimiento. Pablo era un hombre que había tenido un encuentro tan grande con el Señor lo había ministrado, Dios le había entregado mucha palabra, pero todavía no era confiable. Y Bernabé lo trajo. Hermano, eso es lo que hoy día necesitamos. Necesitamos a Bernabé, que puedan trabajar con las nuevas generaciones, con los nuevos hermanos, incorporarlos a la fe, animarles.
Eso es lo que la iglesia hoy día también tiene que recuperar. Preocuparnos de aquellos que sienten un llamado especial, que tienen una visión especial y llevarlos adelante para que sigan cumpliendo con la tarea del Señor. Aquí ocurre un hito muy importante para el Evangelio porque aparece aquí en Antioquía un concepto que no había aparecido todavía. A los creyentes en Cristo, a los discípulos de Cristo, le habían puesto muchos nombres. Los del camino, etcétera, etcétera. Pequeños Cristos, Cristitos. Pero aquí aparece el concepto cristianos. Cristianos, dice el versículo 26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Si bien es cierto, este nombre fue entregado así como un, ¿cómo podríamos decirlo? Como un seudónimo, como un sobrenombre, como una burla. Estos cristianos, estos seguidores de Cristo, hoy día somos orgullosos de decir, somos cristianos. O como nos dicen en Chile, somos canutos. A veces la gente ni sabe de dónde se originó el concepto canuto, pero nos dice canuto. Pero gloria a Dios, porque nosotros somos cristianos, canutos, bautistas. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, la iglesia en acción, en tercer lugar, la iglesia de Antioquía era sensible a las necesidades de los demás. Se dieron cuenta que había una problemática. Allí aparecieron unos profetas que descendieron de Jerusalén a Antioquía y dice que allí había un problema, que iba a haber una gran hambre. Y la iglesia fue sensible al hambre. Hermanos míos, ¿hoy día habrá hambre a nuestro alrededor? Nosotros muchas veces estamos en nuestros hogares calientitos, ¿no es cierto? Tenemos alimento. En este tiempo, hoy día hay una crisis mundial, una crisis severa, que atenta, ¿no es cierto?, no solo a la salud, sino que atenta a la economía de nuestra familia. Permita al Señor que nosotros seamos sensibles. Y si estamos haciendo una tarea, reforcemos esa tarea social y vamos en ayuda. Dice que la iglesia de Antioquía inmediatamente se puso en acción cuando supo que iba a haber una hambruna. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviando a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Entonces una iglesia que practicaba también la acción social. Una iglesia que se preocupaba de aquellos que no tenían que comer, que no tenían que vestir. No se olvide que Jesús dijo algo muy interesante. ¿Cuándo le preguntaron, te vimos hambriento y cuándo te vimos con hambre? Y el Señor lo dice, por cuanto lo hiciste, por uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Amada iglesia, estamos cumpliendo 107 años. Una iglesia madura, una iglesia con historia, una iglesia con peso histórico en nuestra ciudad. Temuco tenía solo 33 años cuando nació la iglesia, la primera iglesia. Hemos crecido con la ciudad. Pero, hermanos, hemos crecido nosotros en santidad, hemos crecido en amor, hemos crecido en sensibilidad social. Tenemos que preguntarnos en este nuevo aniversario. Claro, somos felices, 107 años, un cumpleaños. Mire, el mejor regalo que le podemos hacer a la iglesia es que usted y yo nos dispongamos a servir al Señor en espíritu y en verdad, a ordenar nuestras vidas. Hermanos, la iglesia primitiva era una iglesia que practicaba no solo la acción social, no solo el estudio de la palabra, no solo la predicación de la palabra, practicaba la oración. A medida que la iglesia crecía y se fortalecía, el Señor iba añadiendo, ¿no es cierto?, a cientos, a miles, a multitudes. La persecución crecía también. Y aquí había una mezcla, había una persecución religiosa, pero también había una persecución política. Como ya vimos, Jacobo había sido decapitado por el perverso Herodes, y Pedro iba para allá también y fue encarcelado. Pero usted sabe lo que ocurrió allí, ¿no es cierto? Dios operó un milagro tremendo y sacó a Pedro de en medio de las cadenas, en medio de los barrotes, lo puso en libertad.
Esto es todo la acción de oración de una iglesia que estaba unida en el propósito. Pero también hemos aprendido en el libro de los Hechos que por orden del Espíritu Santo se inicia la obra misionera. Y eso lo vimos en el capítulo 13. Ya hemos hablado de esta curiosidad que la obra misionera no comenzó en Jerusalén, en la iglesia de Jerusalén, sino que comenzó en la iglesia de Antioquía. ¿Cuáles eran las características de esta iglesia? Dice que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros, Bernabé, Simón, y termina con Saulo. Pero ¿cuál era la característica de esta iglesia? Y que son las características que nosotros hoy día tenemos que retomar. Era una iglesia que practicaba la oración, una iglesia que practicaba el ayuno, una iglesia que practicaba la meditación de la palabra del Señor. Era una iglesia sensible a la dirección del Espíritu Santo. Como ya lo he dicho, Lucas lo menciona más de una vez, que el accionar del Espíritu Santo era una práctica normal dentro de la iglesia. Dice el texto, ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a lo que los he llamado. Entonces vemos nosotros en este pasaje el mover del Señor. Y ese mover era a través del Espíritu. Porque el Espíritu era el que los empoderaba, el Espíritu era el que los guiaba. Entonces la iglesia primitiva en general y la de Antioquía en lo particular no se movían si no era que tenían la convicción que era el Espíritu Santo quien les guiaba. Entonces esta iglesia tuvo una visión misionera, pero también en esta visión misionera fue sensible. Y esa sensibilidad es la que hoy día nosotros tenemos que descubrir. ¿Y cómo se descubre esa sensibilidad? Orando al Señor, buscando el rostro de Dios, dialogando en lo secreto con Dios. Ora a tu Padre en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces Lucas hace nuevamente hincapié en la dirección del Espíritu Santo y dice, y el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Pero ¿qué es lo importante? Es que la iglesia fue obediente a la voz del Espíritu. Entonces dice, habiendo ayunado y orado. Escuche, hermano, habiendo ayunado y orado. Y estas prácticas, estas disciplinas espirituales no han pasado de moda, hermanos. Hoy día pareciera que todo está tan rápido que no tengo tiempo para orar, pero tampoco tenemos la disciplina del ayuno. Dice la palabra, habiendo ayunado y orado. En tercer lugar dice, les impusieron las manos y los despidieron. Esto tiene un trasfondo muy importante. Porque no solo habiendo ayunado y orado, es decir, les impusieron las manos. ¿Ya? Seguramente esta ceremonia fue algo solemne, algo muy tremendo, porque simbólicamente dio el inicio. Ese imponer las manos, es decir, aquí se inicia el mover misionero mundial. Quizás la iglesia no se dio cuenta de eso. Pero allí se inició el mover misionero. Ese imponer las manos tenía también otra connotación. Tenía una connotación de que la iglesia se iba a hacer cargo, podríamos decir así, de la situación económica de estos hermanos, de estos misioneros. Tenían el respaldo espiritual de oración, de ayuno, y que la iglesia lo siguió haciendo, pero con toda seguridad la iglesia les siguió apoyando económicamente. ¿Ya? Entonces la visión misionera y las medidas tomadas para enviar misioneros fue también obra del Espíritu Santo, porque dice entonces ellos, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y navegaron a Chipre. Es muy interesante, enviados por el Espíritu Santo. Así dice esta Biblia, no sé qué dice la suya. Hermanos, lo que yo estoy haciendo en esta hora es por acción del Espíritu Santo. ¿Es por el mover del Espíritu Santo? ¿Es porque algo que yo siento?
Es muy interesante la expresión, como dije, enviados por el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo no solo les llama, sino que también les envía, les comisiona, los empodera y coloca las palabras en sus labios. Entonces, con la convicción del respaldo de la iglesia, pero con la seguridad que fueron enviados por el Espíritu Santo, comienzan a predicar en varios lugares, principalmente en las sinagogas, dice la palabra, porque era importante para Pablo que los judíos también creyeran a Cristo. Los judíos que estaban en otras ciudades, como colonias, ¿no es cierto?, ellos pudieran también conocer a Jesucristo en primer lugar. Por eso les hablaban a los judíos primero. Déjenme concluir esta reflexión pensada con ustedes, en este aprendizaje, en este reforzar de alguna manera lo que ya hemos ido aprendiendo, pero con el objetivo que esto no sea una curiosidad intelectual para nosotros, sino que hagamos vida a esta palabra y que hoy día nosotros seamos los que estamos escribiendo los siguientes capítulos del libro de los Hechos. Quiero concluir. En todo lo que ya hemos visto y aprendido sobre el Cristo que aparece en el libro de los Hechos y en el mover del Espíritu Santo, guiando, dirigiendo a la iglesia primitiva, ¿sabe lo que se cumple aquí? Se cumplen las palabras sabias de Gamaliel. ¿Qué había dicho Gamaliel en Hechos 5, 38 al 39? Cuando ya comenzó la persecución, ¿no es cierto?, la oposición a la predicación del mensaje. Gamaliel dijo esto: y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. De esas palabras sabias de este varón, ya han pasado muchos siglos. Hoy la iglesia sigue viva. La iglesia sigue creciendo. La iglesia sigue avanzando. Lo importante es que busquemos siempre la guía, la dirección de Dios y del Espíritu Santo. Porque la iglesia primitiva no era una iglesia teórica solamente, sino que era una iglesia de acción. Ese es el desafío para nosotros en estos 107 años. En este nuevo año, en este nuevo aniversario. Primera Iglesia Bautista de Temuco. Levántate. Dejemos de ser una iglesia de teoría y transformémonos en una iglesia de acción. Miremos el mundo con los ojos de Jesús. Miremos al que está necesitado. Miremos al que está llorando. Miremos al que tiene hambre. Miremos al que tiene frío. Y llevémosle el amor de Cristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y este desafío no es solo para la Primera Iglesia Bautista de Temuco, es para todos aquellos y a todas aquellas iglesias que hoy día están escuchando este mensaje y que están celebrando con nosotros este nuevo aniversario. Feliz aniversario, pero hagamos de esta fecha un quiebre, que de aquí en adelante hoy nosotros nos transformemos en una iglesia de acción. Que Dios nos bendiga. Oremos. Amado Dios, gracias por ser parte de esta historia. Gracias por ser parte de esta iglesia que sigue escribiendo el libro de los Hechos. Señor, ayúdanos a mirar con tus ojos. Ayúdanos a ser una iglesia sensible a la dirección del Espíritu Santo, hacia donde nos quiere guiar, para que esta región, que tanto necesita de ti, Señor, reciba el mensaje de Cristo a través de cada uno de nosotros.
Gracias por permitirnos celebrar un nuevo aniversario. En un tiempo complicado, pero tú no estás en problemas, Señor. Tú no estás en crisis. Por lo tanto, el Evangelio tampoco lo está. Y ayúdanos a ser fieles intérpretes hoy de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. De esta manera, con mucho gozo y gratitud, estamos terminando nuestro culto. Deseamos para usted y para su familia y nuestras amistades que nos escuchan en esta mañana, que el Señor les bendiga. Y para terminar este culto, vamos a escuchar al coro de varones. Hay más coros en nuestra iglesia, pero juntar los videos o las grabaciones para unirlas es lo que cuesta a veces un poquito. Pero el Señor permite en esta mañana gozarnos con la alabanza. Estimados hermanos, me despido, que tengan una muy buena semana y les invito nuevamente a escuchar el coro de varones.
saludo, hermanos y hermanas en el amor del Señor. Es un gusto nuevamente a través de este video invitarles a un nuevo desafío que tenemos como iglesia, y es en una campaña solidaria que estamos realizando como Primera Iglesia Bautista de Temuco para ir en ayuda a través de kit sanitario a los campamentos y misiones de la iglesia. Y este desafío está establecido para que todos aquellos que están observando este video, hermanos, hermanas de la iglesia, amigos también, que puedan participar a través de lo que usted pueda dar a través de, en este caso, de una ofrenda, que más adelante ahí vamos a estar mostrando dónde puede usted depositar su ofrenda, estableciendo específicamente, en este caso, para la campaña solidaria, y en el cual, para la fecha del 26 de junio, día sábado, estaremos entregando esto en los distintos lugares que estamos viendo. Hay 3 campamentos que estamos atendiendo en la actualidad aquí en Temuco, y hay 3 misiones también que se trabajan con ellas. Y la idea es poder llegar a esos lugares, y la idea es poder también dar a conocer el amor de Dios a través de este accionar concreto. Así que la invitación es para que todos ustedes puedan participar, podamos ofrendar, podamos llevar este amor de Dios, y así también para ese día que juntos con los hermanos de la iglesia podamos ir a estos lugares, distribuirnos y llevar este amor concreto a través de estos kits sanitarios. Así que la invitación está hecha para que ustedes puedan participar. Así que, hermanos, una invitación nuevamente para que usted se motive y motive a otros en invitar, en que puedan ayudar en esta campaña que vamos a estar realizando en el mes de junio. Que el Señor les bendiga y esperamos contar con ustedes en este tiempo. Adiós, hermanos, y bendiciones.